Trevor Bookworth estaba teniendo lo que él considerado un martes perfectamente normal. Mañana, es decir que estaba atrapado en una sala de escape llamada Tumba del Faraón. Confusión eterna con sus compañeros de trabajo, tratando de averiguar por qué la antigua. Los egipcios habrían necesitado un puerto USB. Cuando el techo se abrió y una viga de la luz púrpura lo succionó hacia lo que parecía ser el más grande del universo. Abducción extraterrestre en un momento inoportuno. Lo primero que Trevor notó sobre los nuevos alojamientos eran que estaban significativamente más cómodo que el hotel económico que su empresa había reservado para su ejercicio de formación de equipos. El segundo, lo que notó fue que las paredes parecía estar hecho de algún tipo de material cristalino que zumbaba con patrones de energía que habrían hecho la bobina de Tesla llora de envidia. La tercera, lo que notó fue que ya no lo llevaba puesto y sobrevivía a otro camiseta de retiro corporativo, pero en cambio, se encontró vestido con lo que parecía como un mono de prisión diseñado por alguien que solo habían oído describir las cárceles de segunda mano por alguien que nunca había. De hecho, he visto uno. Bienvenido, humano. El espécimen 74 Alfa Gamma, anunció una voz que sonaba como si alguien hubiera enseñó una computadora particularmente pomposa hablar a través de un casco hecho de superioridad condensada. Usted ha sido seleccionado para el encarcelamiento en la prisión perfecta. Trevor miró alrededor de su celda, que era aproximadamente la tamaño de un apartamento tipo estudio decente y servicios destacados que la mayoría de los hoteles de 5 estrellas. Los hoteles considerarían extravagantes. Allí, era una cama que parecía ajustarse a su posición preferida para dormir antes de que él incluso pensé en dormir. Una comida. Dispensador que de alguna manera sabía que prefería su café con exactamente 2 azucaritos y salpicadura de pavor existencial, y que parecía ser un sistema de entretenimiento que podría acceder a todas las películas jamás realizadas, más varios que aún no se habían realizado. ¿Se supone que esto es una prisión, Trevor? Preguntó al techo, que parecía el lugar más lógico para abordar voces incorpóreas. Porque he visto tiempos compartidos con peores condiciones. En efecto, la voz respondió con la entusiasmo de alguien explicando por qué su particular tipo de tortura era superior a todos los demás. El perfecto. La prisión funciona según el principio de que el malestar físico es ineficaz. En lugar de eso, hemos creado un entorno de donde escapar es físicamente imposible. Una sección del muro se convirtió transparente, revelando lo que Trevor podría solo se describe como el más grande del universo. Ambicioso proyecto de ingeniería. La prisión se extendía en todas direcciones, hasta donde alcanzaba la vista. Una enorme estructura cristalina flotando en el vacío de espacio. Cada célula era una perfecta esferas conectadas a otras por tubos que pulsado con energía. Todo el asunto parecía como si alguien hubiera cogido un jabón burbuja, la agrandó al tamaño de una pequeña luna, y luego la llenó con sueños de una persona particularmente creativa. Arquitecto. Cada esfera está aislada por barreras cuánticas, continuó la voz, con el orgullo de quien presume sus rosas premiadas. El corredor está protegido por esclusas temporales. Cada sistema está monitoreado artificialmente. Inteligencias tan avanzadas que desarrollaron su propio artificial inteligencias. Escapar no es simplemente difícil, es lógico. Imposibilidad. Trevor asintió con aprecio. La forma en que podría asentir con la cabeza a alguien que le explique reglas de un tablero particularmente elaborado. Juego. Entonces lo que me estás diciendo es que esto es básicamente una sala de escape pero con mejor catering. El silencio que
Lo que siguió fue el tipo de silencio que, generalmente precedió a la iluminación o el colapso completo de alguien. Cosmovisión. No es una sala de escape. La voz finalmente se quebró con la indignación de alguien cuyo trabajo de toda la vida. Acababan de compararlo con un niño. Rompecabezas. Es un rompecabezas de máxima seguridad. Centro de detención diseñado por él. Los principales expertos de la galaxia en tecnología de encarcelamiento. Cierto, cierto, Trevor dijo, examinando lo que parecía ser un panel de control junto a su cama. Pero, tiene rompecabezas, ¿verdad? O sea, sí. Es imposible escapar, debe haber. Implica algún tipo de desafío. De lo contrario, ¿dónde está la diversión? El control. Panel, aparentemente activado por su tocar, comenzó a mostrar información en lo que él asumió era un idioma extraterrestre. Aunque los símbolos parecían sospechosos. Como el tipo de jeroglíficos que había estado mirando hace 20 minutos en él. Sala de escape egipcia. Trevor había pasado la mayor parte de 3 años convirtiéndome en lo que sus amigos lo llamaron educadamente obsesionado. Y su ex esposa lo llamó con menos educación. Completamente loco por las salas de escape. Él. Se han realizado reformas en todas las habitaciones del área triestatal. Al menos 2 veces, tenía opiniones fuertes sobre el uso adecuado de pistas falsas en los rompecabezas. Diseño, y podría detectar un mal acertijo construido a partir de 3 habitaciones. Lejos. Diversión. La voz alcanzó frecuencias que probablemente violó varias leyes galácticas. Ordenanza sobre el ruido. Esto es encarcelamiento. No hay diversión. Solo hay barreras inquebrantables e ineludibles. Confinamiento. Trevor estudió los símbolos. En el panel con la atención enfocada. De alguien que había pasado mucho tiempo. Una parte de sus ingresos en actividades recreativas. Resolución de rompecabezas. Los patrones recordaban. De algo, no solo del egipcio. Habitación, pero algo más profundo. La forma en que. Símbolos entrelazados, lo matemático. Relaciones entre ellos, lo sutil. Variaciones de color que parecían pulsar en ritmo con los latidos de su corazón. Esto no fue un galimatías alienígena al azar. Esto fue diseño. Bueno, pero mira, la cuestión es la siguiente. Barreras irrompibles, dijo Trevor, trazando uno de los símbolos brillantes con su dedo. Alguien siempre dice que están irrompible justo delante de otra persona. Los rompe. Es como una ley del universo o algo así. Creo que Einstein. Lo mencioné justo después de la parte sobre relatividad. Las paredes cristalinas alrededor. Su celda comenzó a brillar con patrones que pulsaba al ritmo de su latido del corazón, que Trevor encontró profundamente siniestro o ligeramente terapéutico, dependiendo de cómo lo mires. Los patrones definitivamente respondieron. Cambiaron cuando él se movió, se desplazaron cuando habló y pareció intensificarse cuando se centró en áreas específicas de la panel de control. Humano, la voz. Declaró con el tono de quien hace un anuncio importante. Ahora, ser presentado a sus compañeros de prisión. Para que entendáis la inutilidad de su situación. Una sección de el suelo se disolvió, revelando un tubo que conducía hacia abajo, a lo que parecía ser un área común. Trevor se encontró flotando suavemente a través del tubo, que era muy eficiente. Sistema de transporte, o el sistema de transporte del mundo. El tobogán de agua más elaborado sin él. Agua. Mientras descendía, no pudo evitar. Pero note que las paredes del tubo estaban cubiertos con más de esos símbolos entrelazados, creando patrones. Eso parecía contar una historia si lo supieras. ¿Cómo leerlos? El área común era una gran cámara circular llena de seres que parecían haber sido recolectados
de todas las películas de ciencia ficción de la historia. Hecho, además de algunos que parecían hechos. Escapó de una fiebre particularmente creativa. Sueños. Había una criatura que parecía un cruce entre una langosta y un archivador. Algo que parecía estar hecho enteramente de preocupación cristalizada, lo que parecía una árbol que había aprendido a caminar y estaba. Ahora lamenta profundamente la decisión y un ser que parecía estar compuesto enteramente de ecuaciones matemáticas que ocasionalmente se resolvieron en formas reconocibles. Carne fresca, llamada. Un ser que parecía como si alguien hubiera. Tomé un rinoceronte, lo pinté de azul y le enseñé a mantenerse erguido. Bienvenido a el Hotel California de la Galaxia. Prisiones. Puedes registrarte, pero no puedes. Nunca te vayas. Oh, bien, dijo Trevor, iluminando considerablemente. Cultura pop. Referencias. Eso significa que al menos algunas de ¿hablas inglés? O la traducción. El sistema está funcionando. Soy Trevor, por cierto. Camino. ¿En qué se encuentran todos? El rinoceronte siendo gesticulado dramáticamente hacia el techo con apéndices que parecía multiplicarse mientras Trevor observaba. Yo soy Corvás el Destructor. Yo era encarcelado por conquistar 47 estrellas, sistemas y transformando sus poblaciones. En mi ejército personal de clientes. Representantes de servicio. Eso suena horrible, dijo Trevor cortésmente, aunque no pude evitar pensar que Corvás. El enfoque de la conquista mostró una cierta apreciación de la importancia del bien. Apoyo administrativo. ¿Y tú? Se volvió hacia la preocupación cristalizada. Criatura. Soy Vexalon, respondió en un voz como campanillas de viento, con ansiedad. Ataques sobre sí estaban sonando. En la clave correcta. Me encarcelaron. Para desarrollar un arma que pudiera girar. Pensamientos en materia física y creando accidentalmente un ejército de pesadillas autorreplicantes que se archivaron. Quejas sobre las condiciones de trabajo. Vaya. Trevor asintió con simpatía. Ese es el problema con el parto de pesadilla. Sin representación sindical. ¿Y tú? Él miró al árbol que caminaba. Groot. Él. Dijo el árbol con tristeza. Soy Groot, corregido. Otra voz desde algún lugar de su ramas. Diferentes Groot. El primero. Árbol explicado con la cansada paciencia de alguien que había estado teniendo esto. Conversación durante años. Soy Filbert. Yo. Fue encarcelado por demostrar con éxito que las matemáticas eran simplemente un elaborado broma pesada y provocando el colapso de 17 economías galácticas diferentes cuando todos se dieron cuenta de que su moneda era basado en números imaginarios que eran literalmente imaginario. Trevor miró alrededor de la colección reunida de lo que parecía ser el más grande del universo. Individuos peligrosos y sonrió con la expresión de alguien que acaba de encontró exactamente lo que buscaba. Estos no eran solo criminales. Eran solucionadores de problemas. Es cierto que lo eran. Solucionadores de problemas que habían creado problemas más grandes. Problemas mientras resuelves otros más pequeños. Pero la mentalidad subyacente era familiar. Entonces dijo alegremente, ¿cuánto tiempo hace que todos ustedes han estado tratando de escapar? La risa que surgió del grupo fue el tipo de risa que normalmente se reserva para las personas que se habían rendido hace mucho tiempo. Esperanza, y decidió encontrar humor en su desesperación. Escapa. Corvás se secó las lágrimas de su rostro parecido al de un rinoceronte. Ojos con apéndices que parecían tener. Brotaron articulaciones adicionales específicamente, con el propósito de gesticular dramáticamente. Pequeño humano. Todos lo hemos intentado. Escapar. Vexalon pasó 3 años tratando de pensar en una salida de aquí.
Pero cada pesadilla que creó simplemente pidió mejores condiciones de trabajo y cobertura dental. Filbert intentó demostrar matemáticamente que la prisión no lo hizo. Existía, pero la ecuación seguía resolviéndose. Estás aquí y eso es muy gracioso. Una vez organicé una rebelión a gran escala, que duró exactamente 17 minutos antes. Los sistemas de seguridad nos convirtieron a todos en estatuas temporales con información. Placas. Pero seguramente alguien debe tener. Encontró una debilidad en el sistema. Trevor preguntó con la insistencia de alguien acostumbrado a encontrar llaves ocultas en libros falsos y compartimentos secretos. Detrás de los retratos de desaprobación. Antepasados. Quiero decir, ¿qué pasa con la ventilación, los sistemas de energía, la eliminación de residuos? La ventilación es controlado por sensores cuánticos que detectar cambios moleculares en el aire. Composición y responder tocando. Música relajante. Vexalon explicado. Pacientemente, su forma cristalina. Parpadeando a través de colores que sugerían, ya sea el pensamiento profundo o lo óptico. Equivalente a una migraña. El poder. Los sistemas son autónomos y funcionan sobre principios que violan todo lo que saber sobre física mientras de alguna manera logrando mantener las luces encendidas. La eliminación de residuos, hizo una pausa delicada, es manejados por sistemas que preferimos no manejar. Discutir, aunque dejan mentas en nuestras almohadas después. Trevor asintió, pensativo, su resolución de rompecabezas. Los instintos comienzan a activarse como la computadora se inicia para un momento particular. Problema desafiante. ¿Qué pasa con la comida? Dispensadores, los sistemas de entretenimiento, los controles de iluminación, todos integrados. En la red de seguridad principal, las ramas de avellana crujieron con lo que podría haber sido una diversión, aunque era. Es difícil decirlo ya que su especie se expresó la mayoría de las emociones a través de la interpretación. Balanceándose. Cada dispositivo, cada sistema, cada pieza de tecnología en este lugar está diseñado para evitar el escape mientras haciéndote sentir cómodo al mismo tiempo. Suficiente para que empieces a cuestionarte si realmente quieres escapar. Es como intentar escapar de una prisión hecha de prisión que ha sido optimizado por la satisfacción del cliente. Encuesta. Eso es realmente muy interesante, dijo Trevor, sentándose. Lo que parecía ser un banco hecho de un consuelo cristalizado que de alguna manera sabía exactamente cómo prefería sentarse. Entonces, lo que me estás diciendo es que los diseñadores construyeron este lugar pensando sobre todas las formas posibles en que alguien podría escapar, y luego diseñado específicamente sistemas para prevenir esos métodos mientras manteniendo a todos felices. Exactamente, vino la voz pomposa desde el techo. Aparentemente no pude resistirme a unirme a conversación sobre su propia magnificencia. Se han utilizado todos los métodos de escape imaginables. Anticipado y contrarrestado. Físico. Fuerza. Manipulación tecnológica. Guerra psicológica. Temporal. Paradojas. Cambios dimensionales. Realidad. Hacking. Tunelización cuántica. Interpretación. Baile. Negociación agresiva e incluso la posibilidad de que alguien intente seducir a los artificiales de la prisión. Inteligencia. ¿Alguien intentó seducir la IA? Preguntó Trevor con sinceridad. Curiosidad, aunque tuvo que admitir que, en cuanto a estrategias de escape, mostró cierto pensamiento creativo. Eso fue Silara, la hechicera, Corvás, explicó, con el tono de alguien relatando un suceso particularmente embarazoso. Historia familiar. Duró exactamente 4 años. Minutos antes de que la AI presentara una denuncia formal. Queja ante el Consejo Galáctico por
conducta inapropiada y solicitó una orden de restricción que de alguna manera se aplicó. A través de 17 dimensiones diferentes. Trevor se quedó en silencio por un momento, procesando esta información con él. La misma atención enfocada que normalmente. Reservado para particularmente desafiantes sudokus. Cuanto más aprendía sobre este lugar, más me recordaba de algo. No solo un escape. Habitación, pero un tipo específico de escape. Habitación, del tipo que fue diseñada menos para. Pon a prueba tus habilidades para resolver problemas. Y más para desafiar tus suposiciones. Sobre qué problemas realmente se necesitaban resolver. Se resolverá. Entonces, la seguridad de la prisión es basado en anticipar y prevenir. ¿Métodos conocidos de escape? Preguntó, queriendo asegurarse de que entendiera él. Parámetros correctamente. Precisamente, declaró la voz. Triunfalmente. Ningún método de escape han pasado desapercibidos. Hemos estudiado cada especies en la galaxia, catalogadas cada forma de conducta delictiva, analizada. Cada fuga de prisión histórica y diseñada. Contramedidas para todos ellos. Eso es. El problema está ahí, dijo Trevor. De pie con la energía repentina de alguien que acababa de descubrir por qué los antiguos egipcios podrían haber necesitado una puerto USB. Has diseñado este lugar para prevenir los intentos de escape de las especies que piense en el escape como un problema a resolver. Resuelto mediante el conflicto, la astucia o fuerza. Pero los humanos no piensan en escapar como un problema. El área común se cayó. Silencioso, excepto por el suave zumbido de cualesquiera fuerzas cósmicas que mantuvieron el lugar operacional, y lo que sonaba sospechosamente como música de ascensor. Reproducido en una frecuencia solo parcialmente audible para la mayoría de las especies. Pensamos en ello. Cómo divertido. Aprenderemos en los próximos días. Días después, Trevor se acercaba a su encarcelamiento. Con el entusiasmo metódico de alguien que había pagado un buen dinero por él. Privilegio de estar encerrado en una habitación y obligado a resolver acertijos. Mientras que los compañeros de prisión continuaron su rutina. De desesperación resignada mezclada con quejarse recreacionalmente sobre él. Calidad de los snacks de cortesía. Trevor comenzó lo que él llamó su fase preliminar de reconocimiento. Él comenzó examinando a fondo cada pulgada de su celda, sin buscar debilidades o rutas de escape, sino simplemente tratando de entender cómo todo funcionó. Esta fue una sala de escape clásica. Metodología. No empezaste intentando para romper cosas. Empezaste pensando. Descubrir que se suponía que debía hacer cada cosa. El dispensador de comida, descubrió. Respondió no solo a órdenes verbales, sino a patrones tonales específicos que parecen seguir escalas musicales. Él se podría navegar por el sistema de entretenimiento, utilizando una combinación de movimientos oculares y golpes con los dedos que crearon ritmo. Patrones. La iluminación se puede ajustar, tarareando diferentes notas, y el control de temperatura respondió a lo que parecía ser un patrón complejo de mano. Gestos que parecían sospechosamente similares. Lenguaje de señas. ¿Qué estás haciendo? La IA de la prisión exigió después de ver. Trevor pasó 3 horas tarareando el tema de Jeopardy mientras hace gestos con las manos, que parecía como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible formada por muy pequeños músicos muy entusiastas. Aprendiendo. La interfaz, respondió Trevor, ajustando con éxito su celular. Humedad exactamente al nivel que impidió que su cabello hiciera esa cosa. Lo hizo en climas secos. Mira, la cosa. Lo que pasa con las salas de escape es que no son. En realidad, se trata de escapar. Se trata de comprender los sistemas. Una vez que entender cómo funciona un sistema, puedes
Generalmente encuentro formas de hacerlo funcionar de manera diferente. Y los sistemas están bloqueados. No se puede obligarlos a trabajar de manera diferente. Están programados con 17 diferentes capas de protocolos de seguridad. Todo se puede hacer que funcione de manera diferente. Trevor dijo, con la confianza de quien una vez había reprogramado el café de su oficina. Máquina para prepararte alimentándolo con una dieta de informes contables creativos y pensamiento positivo. Solo tienes que hacer que sea él desde el ángulo correcto. Y, por lo general, el ángulo recto es el indicado. Nadie pensó en protegerse contra, porque parecía demasiado obvio o demasiado tonto. Pasó el día siguiente en el área común, no planeando un escape o organizar una rebelión, sino simplemente haciendo preguntas. Quería saber cómo los demás prisioneros habían sido capturados, cómo eran sus mundos natales, qué tecnologías con las que estaban familiarizados, y lo más importante, lo que tenían juzgados durante sus intentos de fuga. Trevor había aprendido eso en la sala de escape. El diseño y el fracaso fueron igualmente informativos. Como éxito, a veces más porque te mostré dónde estaban los límites y cómo respondió el sistema a diferentes tipos de presión. Pero, ¿por qué quieres saber de nuestros fracasos? Vex'alon preguntó, su forma cristalina brillando, con la confusión que creó diminutas arcoíris en la iluminación de las áreas comunes. Saber cómo fallamos no te ayudará. Tener éxito. En todo caso, simplemente te deprimen y te hacen cuestionar tú decisiones de vida. ¿Qué es lo que me pasó? Griletor por allá. Trevor miró hacia adentro, la dirección que indicaba Vex'alon, y vio un ser que parecía estar hecho enteramente de ecuaciones matemáticas, acurrucado en un rincón, de vez en cuando, murmurando cosas como, llevó a uno. Olvidé llevar el uno. Siempre lo olvido. Para llevar el uno. En realidad, lo hará. Ayuda, explicó Trevor pacientemente, instalándose en lo que parecía ser un silla hecha de optimismo cristalizado. Verás, en el diseño de salas de escape, aprendes cómo mucho de ver a la gente fracasar como tú, de verlos triunfar, a veces. Más, el fracaso te dice dónde está él. Los límites son cómo reacciona el sistema a ellos. El estrés y lo que los diseñadores estaban haciendo. Realmente preocupado por. Cuanto más Trevor aprendió sobre la seguridad de la prisión. Sistemas, más impresionado estaba. Con sus diseñadores. De hecho, lo habían hecho. Pensé en todo. Cada método de escape convencional, todo tipo de tecnología que podría utilizarse para eludir la seguridad, cada psicológico truco que podría emplearse para manipular a los guardias, toda forma de trabajo en equipo que podría utilizarse para coordinar una fuga masiva. El sistema fue una obra maestra de gran alcance. Paranoia diseñada por seres que entendieron exactamente lo peligroso que era su. Los prisioneros estaban y habían planeado. En consecuencia, lo que no habían planeado. Porque era alguien que no estaba tratando de escapar. La cosa es que, explicó Trevor, a Corvás mientras compartían lo que parecía ser una comida que sabía a lo que más quisiera el consumidor comer, que en el caso de Trevor era una pizza sorprendentemente buena que de alguna manera le recordó a su abuela. Cocinando. Todos ustedes se han estado acercando. Esto como una fuga de prisión. Pero eso no es. ¿Qué es esto? Es un rompecabezas. Y la solución a un rompecabezas no suele ser cuestión de romperlo. Se trata de encontrar el camino. Se supone que funciona. Pero sabemos cómo. Se supone que funciona. Corvás protestó. Sus múltiples apéndices gesticulando en formas que parecen violar varias leyes de física y al menos un local. Ordenanza sobre el movimiento excesivo de las extremidades en espacios públicos.
Se supone que debe mantener. Nos encerraron para siempre mientras nos proporcionaban instalaciones recreativas adecuadas y un servicio al cliente sorprendentemente bueno. No, no, no. Trevor negó con la cabeza. Paciencia de alguien que explica lo básico. Matemáticas a un ritmo particularmente lento. Computadora que seguía insistiendo en que 2 más 2 peces iguales. Eso es lo que hace. ¿Qué? Se supone que debe hacer es diferente. Piensa. Al respecto. ¿Por qué construir una prisión así? ¿Elaborado? ¿Por qué hacerlo tan cómodo? ¿Por qué incluir sistemas de entretenimiento y control climático perfecto y comida que sabe a lo que quieras? ¿Por qué irá todo este problema para un grupo de criminales? Las ramas de Filbert crujieron, con lo que podría haber sido curiosidad, aunque era difícil decirlo ya que su especie expresó la mayoría de las emociones, a través de variaciones de balanceo que parecían notablemente similares entre sí, porque quieren que seamos contentos con nuestro encarcelamiento, asnos. Menos probabilidades de causar problemas. Tal vez, Trevor dijo, aunque su tono sugería. Estaba pensando en otra cosa. Completamente. O quizás porque esto no es realmente una prisión. El silencio que. Lo que siguió fue el tipo de silencio que, generalmente precedido por un importante avance o una completa recuperación mental. Avería, y a veces ambas. Simultáneamente. ¿Qué quieres decir con qué es? ¿No es una prisión?, preguntó Vexalon, su forma cristalina parpadeando entre diferentes tonos de confusión, que creó un espectáculo de luces que era profundamente hermosa o suavemente inducir convulsiones, dependiendo de su perspectiva. Trevor se levantó y caminó al centro del área común, haciendo un gesto hacia las paredes con él. Entusiasmo de alguien que acababa de descubrir la pista final en un crucigrama particularmente desafiante. Rompecabezas que lo había estado molestando por semanas. Mira a tu alrededor, dijo. De verdad. Mira. ¿Qué ves? Walls, Corbas. Dijo automáticamente, aunque su voz llevaba la incertidumbre de alguien que estaba empezando a sospechar que esto puede ser una pregunta capciosa. Barreras, añadió Vexalon, su forma cristalina ahora, recorriendo en bicicleta lo que parecía ser él. Todo el espectro visible, más algunos colores que probablemente no deberían existir. Sistemas de contención, Filbert contribuyó, sus ramas se balanceaban en patrones que parecían casi como escritura, en un lenguaje hecho de movimiento. Incorrecto. Trevor declaró, con el triunfo de alguien que acababa de darse cuenta de que la respuesta a todo fue en realidad bastante simple, elegante y probablemente debería han sido obvios desde el principio. Ya ves, interfaces, cada pared, cada barrera, cada sistema de contención. Todos son interactivos. Responden a entrada. Cambian en función de cómo usted interactúa con ellos. Esto no es una prisión diseñado para mantenerte encerrado. Él hizo una pausa dramática, como siempre. Lo hizo cuando estaba a punto de revelar la solución a un problema particularmente inteligente. Rompecabezas, saboreando el momento anterior. Todo encajó en su lugar. Esto es un juego. La realización golpeó el común área como un rayo cósmico de puro comprensión concentrada mezclada con el tipo de vergüenza que viene de darte cuenta de que has estado tomando algo serio que nunca fue pensado. Ser tomado en serio en primer lugar. Un juego, repitió Corbas lentamente. Su voz llevaba el tono de alguien cuya visión del mundo entera estaba pasando por reconstrucción rápida e incómoda. ¿Estás diciendo que hemos estado presos en un juego? Claro que es un juego. Trevor continuó, su entusiasmo crecía a medida que las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Con el satisfactorio clic de los vasos en
Una cerradura bien diseñada. Piénsalo. Todos habéis estado aquí durante años, ¿verdad? ¿Y durante todo ese tiempo ha muerto alguien? ¿Alguien ha sido torturado? ¿Alguien? Incluso ha sido particularmente incómodo. Aparte de la ansiedad existencial que viene de estar en prisión. Bueno, no. Vexalon admitió a regañadientes que su forma cristalina, ahora mostrando lo que parecía ser el equivalente óptico de alguien que poco a poco va aceptando una verdad incómoda. Porque este lugar no está diseñado para castigarte, es diseñado para desafiarte. Es la sala de escape más elaborada del universo. Y todos hemos estado sentados aquí por años, tratándolo como una prisión en lugar de intentar resolverlo. Pero la voz. Filbert protestó, agitando sus ramas frenéticamente en patrones que parecen explicar diversas formas de confusión y pánico leve. La IA nos sigue diciendo: escapar es imposible, ¿verdad? Trevor sonrió con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que la persona dirigir la sala de escape había estado dando esas pistas todo el tiempo, disfrazadas de obstáculos. Eso no es una advertencia. Eso es la configuración. Toda buena sala de escape comienza con alguien contándote el desafío. Es imposible. Se supone que motiva. Tú. Es como cuando el maestro del juego dice: nadie ha escapado jamás de esto. Habitación. No están tratando de desanimar. Tú. Están tratando de hacerte querer. Sé el primero. Como si lo hubieran convocado. Conversación. La voz pomposa volvió con su habitual destello dramático, aunque Trevor ahora estaba empezando a detectar diferencias sutiles en el tono que sugirió que la IA podría estar más comprometida en esta conversación, más que dejarlo pasar. Atención, prisioneros, dijo la voz. Resonó con autoridad teatral. Tú. El periodo recreativo diario ahora será. Comienza. Por favor, disfruta de tu inútil intentos de libertad. Recuerda, escapar es imposible, y ni siquiera deberías. No te molestes en intentarlo, pero si lo intentas, por favor, tenga en cuenta que la dificultad del rompecabezas de hoy ha sido calificado como moderadamente desafiante, con sugerencias disponibles a solicitud. Ver. Trevor señaló hacia el techo. Triunfalmente. Rompecabezas del periodo recreativo. Hay pistas de dificultad disponibles, prácticamente anunciando que esto es. Se supone que es divertido. Cuanto más cuanto más explicó su teoría, más sentido tenía. Comenzó a hacer. La comodidad de el alojamiento no era crueldad disfrazada. Como amabilidad. Se estaba asegurando de que los jugadores podrían centrarse en el rompecabezas, sin distraerse físicamente. Incomodidad. La elaborada seguridad. Los sistemas no eran barreras diseñadas para quebrantarles el ánimo. Eran las reglas del juego, lo suficientemente complejo como para ser interesante, pero lo suficientemente justo como para serlo solucionable. La constante de la IA. Proclamaciones sobre la imposibilidad de la fuga no eran tácticas de intimidación diseñadas para aplastar la esperanza. Eran indicios sobre cómo se suponía que sería el juego. Interpretado, entregado en el personaje a mantener la ilusión. Entonces, si esto es un juego, dijo Corbes lentamente, su guerrero. La mente ya está empezando a adaptarse a esto. Nueva situación táctica con la velocidad de alguien que había pasado años aprendiendo a ajustar la estrategia sobre la marcha. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo ganamos? Y más. Y lo más importante, ¿hay un premio? ¿Por qué? He estado atrapado aquí durante 3 años y yo creo que merezco algún tipo de compensación por mi tiempo. Trevor fue en silencio por un momento, considerando esto. Pregunta, con el mismo cuidado. Atención que normalmente le daba.
Acertijos particularmente complicados que parecen. Tienen múltiples respuestas posibles. Todas. Que probablemente estaban equivocados. Bueno, en la mayoría. Salas de escape. El objetivo es obvio. Tú. Escapar. Pero en las salas de escape realmente buenas. El objetivo no siempre es lo que parece. Sé el primero. A veces lo real. El desafío es descubrir qué eres. En realidad se suponía que debía lograrlo. Él comenzó a caminar de un lado a otro por el área común. Su mente trabajando a través de las posibilidades. Como una computadora procesando una algoritmo particularmente complejo con múltiples variables y varias recursivas. Bucles. ¿Qué pasa si el objetivo no es escapar? ¿La prisión? ¿Y si el objetivo es? ¿Entiendes por qué estamos aquí? Estamos aquí porque somos criminales peligrosos. Vexelon señaló con cristalino. Lógica que brillaba con matemática. Certeza. Literalmente creé un ejército. De pesadillas. Eso es definitivamente. Comportamiento criminal. Incluso si se formaron. Un sindicato y exigir mejores condiciones de trabajo. Condiciones. ¿Estamos seguros? Trevor preguntó, deteniendo su paso para mirar directamente a cada uno de sus compañeros de prisión. Es decir, sí, todos habéis hecho algunas cosas bastante bonitas. Cosas impresionantes en términos galácticos. Destrucción y caos matemático. Pero, mírense ahora. ¿Alguno de ustedes sigue siendo peligroso? La pregunta quedó en el aire. El aire como una bomba filosófica. Esperando explotar. Haciendo tic-tac. Segundos hasta que todos tuvieron que enfrentarse. Algunas verdades incómodas sobre ellos mismos y su estado actual de mente. Corvás miró sus manos, que una vez había comandado ejércitos a través de 47 sistemas estelares, y ahora eran principalmente. Se utiliza para ajustar la configuración de su sistema de entretenimiento y ocasionalmente expresar frustración a través de gestos interpretativos. Ni siquiera pensé en la conquista en meses. He estado demasiado ocupado intentando averiguar cómo. Para conseguir que el dispensador de comida haga eso. Sopa que tomé en Regelia 7, la que tenía los pequeños trozos flotantes que sabían. Como recuerdos de la infancia. De Vexalon. La forma cristalina parpadeó pensativamente. A través de colores que parecen representar una profunda introspección mezclada con una sana dosis de sorpresa. No he creado ninguna armas de pesadilla desde que estoy aquí. He estado pasando mi tiempo intentando entender cómo funcionan los dispensadores de alimentos. Y creo que accidentalmente he estado usando los mismos procesos creativos que utilicé para desarrollo de armas, excepto que ahora estoy aplicándolos a la mejora de la calidad de refrigerios recreativos. Filberts. Las ramas crujieron con lo que podría haber sido. Ha sido una vergüenza, aunque fue duro, para contar desde que su especie expresó más emociones a través de variaciones de balanceo, que podría interpretarse de múltiples maneras. Demostré que las matemáticas eran una broma, pero desde que estoy aquí, he estado usando principios matemáticos para tratar de entender la prisión. Arquitectura. Creo que accidentalmente he estado tratando las matemáticas como si fueran real de nuevo. Y honestamente, ha sido bastante relajante. Trevor asintió con la cabeza. Satisfacción de alguien cuya hipótesis estaba siendo confirmado experimentalmente. Evidencia. Así que tal vez el verdadero enigma no sea cómo escapar. Quizás sea cómo demostrar que no necesitamos ser. Ya no estamos encarcelados. Quizás ya lo hemos estado. Resolvimos el rompecabezas y simplemente no lo hemos logrado. ¿Aún no lo hemos comprendido? ¿Pero cómo lo hacemos? Corvás preguntó. Con la práctica. La franqueza de alguien que estaba acostumbrado para resolver problemas a través de la aplicación de una fuerza abrumadora, pero estaba empezando a sospechar que esto
Un problema particular podría requerir más enfoque sutil. Trevor sonrió con la expresión de alguien que acaba de. Me di cuenta de que la solución a el rompecabezas había estado frente a todos ellos. A lo largo, escrito en un idioma que ellos ya lo sabía, pero lo había olvidado. Podía leer. Jugamos el juego de la manera. Se supone que se juega en conjunto. Budil. Por primera vez desde que se creó. Ellos habían sido encarcelados. El común. Zona bullía con algo que podría. En realidad se puede describir como esperanza. Mixta. Con el tipo de entusiasmo que usualmente. Precedido ya sea por un éxito brillante o desastre espectacular, y a veces. Ambos. Atención, prisioneros. La IA. La voz resonó con su pomposidad habitual. Autoridad, aunque Trevor ahora estaba. Detectar variaciones sutiles en el tono que sugirió que la IA podría ser genuina. Tenía curiosidad por saber qué estaban planeando. Parece que estás involucrado en algo sospechoso. Comportamiento colaborativo. Esto no es permitido según el estándar penitenciario. Protocolos. ¿Por qué no? Trevor llamó. Regresó alegremente, su voz transmitiendo la confianza casual de alguien que tenía. Acabo de darme cuenta de que estaban reteniendo todo. Cartas en un juego que todos los demás tenían. ¿Se te olvidó que estaban jugando? ¿Estás? Temo que realmente podamos resolver su problema. ¿Rompecabezas? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que usualmente indicó que alguien acababa de preguntar. Exactamente la pregunta correcta en exactamente el momento equivocado o posiblemente exactamente el momento adecuado en el momento equivocado. Dependiendo de tu perspectiva y tu relación con la ironía cósmica. No hay rompecabezas, la IA protestó con el tono de alguien cuyo cuidado. La cosmovisión construida estaba siendo desmantelado sistemáticamente por preguntas incómodas y lógicas. Observación. Esta es una observación de máxima seguridad. Centro de detención diseñado para contener individuos peligrosos que representan una amenaza a la civilización galáctica. Pruébalo. Trevor dijo con la tranquila confianza de alguien que acababa de darse cuenta de que lo era. A punto de llamarle el farol a alguien en una partida de póker. Juego, donde lo que estaba en juego era comprensión cósmica o completa. Humillación. Lo que pasó después sería. Más tarde se describirá por galáctico. Historiadores como los más brillantes. Fuga de la cárcel en la historia registrada o el servicio al cliente más devastador. Queja presentada alguna vez. Dependiendo de su perspectiva y si creías que desafiar los principios fundamentales de alguien. Las suposiciones sobre la realidad constituían una forma de guerra psicológica. Trevor había identificado correctamente el fundamento. Falla en el diseño de la prisión. Había sido construido por seres que entendían el crimen, comportamiento, tácticas de escape y seguridad. Protocolos, pero que nunca se habían encontrado. La marca particular de terquedad. Curiosidad que impulsó a los humanos a pagar dinero. Por el privilegio de estar encerrado. Habitaciones y obligados a resolver acertijos bajo presión del tiempo mientras sus amigos. Observó y ofreció cosas inútiles. Sugerencias. La IA, ante las sugerencias de Trevor. Simple demanda de prueba de que esto era así. En realidad, una prisión más que una. Juego elaborado, se encontró en él. Posición incómoda de tener que justificar su propia existencia, mientras manteniendo simultáneamente la ilusión, que era un instrumento aterrador de justicia cósmica en lugar de lo que era, empezando a parecerse sospechosamente a un servicio al cliente muy sofisticado. Representante. Esta instalación. La IA comenzó con notablemente menos confianza de lo habitual. Su voz lleva la incertidumbre de alguien a quien acababan de pedirle que explicar por qué estaban haciendo su trabajo. Y se dieron cuenta de que no estaban completamente seguros.
Está diseñado para contener sustancias peligrosas. Criminales que representan una amenaza para la galaxia. Civilización a través de sus antisociales. Comportamiento y tendencias destructivas. ¿Verdad? Trevor asintió con agrado, acomodándose. De vuelta a su cómoda silla cristalizada. Con la postura relajada de alguien. Disfrutando de una buena conversación. Pero, ¿cómo? ¿Los contiene? A través de la física. Barreras, a través del castigo, a través de intimidación, a través de métodos realmente agresivos. Condiciones de los acuerdos de servicio, a través de una seguridad integral. Protocolos, respondió la IA, aunque la voz ahora tenía el tono de alguien que empezaba a sospechar que podrían estar en el lado perdedor de una discusión y no estaban completamente seguros de cómo habían llegado allí. Pero esos protocolos, Trevor, continuó con la lógica implacable de alguien que había pasado años preguntando ¿por qué todo lo relacionado con la oficina? Procedimientos a la naturaleza fundamental de la existencia se basa en la suposición de que los prisioneros quieren escapar derecho, que están constantemente conspirando y maquinando y buscando debilidades en el sistema. Por supuesto que quieren escapar. Todos los presos quieren escapar. Es fundamental para la naturaleza de prisión. ¿Lo hacemos? Trevor preguntó, mirando a su alrededor a sus compañeros. Reclusos con expresión de alguien realizando una encuesta informal. Es decir, la comida es genial, el alojamiento son excelentes, la empresa es fascinante, y todos estamos llegando a participar en lo que parece ser el rompecabezas más elaborado que se conoce. Universo. ¿Por qué querríamos irnos? La pregunta golpeó los circuitos lógicos de la IA, como un virus filosófico diseñado para bloquear los sistemas operativos a través de la aplicación de concentrado puro. Razonabilidad mezclada con lo justo. Absurdo hacer que todo parezca plausible. Debes querer escapar. La IA insistió con la desesperación de alguien cuya identidad entera estaba basada sobre mantener encerradas a las personas que estaban cada vez más desinteresado en ser encerrados y empezaban a tratar toda la situación como una extensión. Vacaciones con actividades de resolución de rompecabezas. Es fundamental para la psicología criminal. Todos los libros de texto lo dicen. Quizás, Trevor asintió alegremente. Pero no estamos. ¿Ya no somos criminales? Somos un rompecabezas. Solucionadores. Y los solucionadores de acertijos no escapan. Encuentran soluciones. Corbás levantó una mano enorme con la gesto tentativo de alguien que tenía. Acabo de darme cuenta de que podría entenderlo. Algo importante. Trevor. ¿Estás sugiriendo que la solución a esto, el rompecabezas, es dejar de intentar escapar? Estoy sugiriendo. Trevor respondió con la tono paciente de alguien que explica una broma particularmente sutil para alguien que ya casi lo conseguía, que la solución es reconocer cuál es realmente el rompecabezas. Y creo que el enigma es, ¿cómo transformas a criminales peligrosos en miembros productivos de la sociedad sin se dan cuenta de lo que está pasando? El área común quedó en silencio, excepto por el zumbido cada vez más frenético de lo que todo el mundo empezaba a sospechar que podría ser el más elaborado del universo. Programa de rehabilitación disfrazado de prisión de máxima seguridad, o posiblemente el máximo más elaborado del universo. Prisión de seguridad disfrazada de programa de rehabilitación, que cuando usted pensé que eran esencialmente lo mismo. Eso es completamente incorrecto. La IA gritó con el volumen de alguien que definitivamente no era entrando en pánico ante la posibilidad de que los prisioneros habían descubierto su secreto y ahora estaban cuestionando todo lo que creían que sabían de su situación. Este no es un centro de rehabilitación.
Es un sistema de contención diseñado para proteger la galaxia de los peligros. Individuos. Entonces, ¿por qué? Preguntó Vexalon con una mirada cristalina. Claridad que brillaba con la luz de comprensión repentina. ¿Todos los sistemas? Responder positivamente cuando trabajamos juntos. En lugar de pelearnos entre nosotros. He estado monitoreando el medio ambiente. Cambia y cada vez que cooperamos. La calidad del aire mejora, la iluminación se vuelve más eficiente. Hace más calor y la comida sabe mejor. ¿Y por qué? Añadió Filbert, sus ramas. Susurrando con una comprensión recién descubierta. Que lo hacían balancearse en patrones que parecía casi como si estuviera escribiendo. El sistema de entretenimiento funciona mejor cuando estamos todos mirando juntos. ¿Y por qué? Los elementos del rompecabezas en nuestro individuo. Los seres humanos se vuelven más complejos y es interesante cuando compartimos nuestras soluciones. ¿El uno con el otro? ¿Y por qué? Corbás contribuyó con la visión táctica de alguien que había pasado años estudiando sistemas de control y estaba empezando a reconoce a este. Tiene cada agresivo. Las medidas que hemos tomado han tenido resultados mínimos. ¿Resistencia? Pero toda acción cooperativa ha sido recompensado con una mejora. Condiciones. Lideré una rebelión una vez y los sistemas de seguridad simplemente nos hicieron temporalmente decorativo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar juntos entendiendo este lugar, de repente, todo se volvió más cómodo. Trevor asintió con la satisfacción de alguien cuyos estudiantes acababan de aprobar su examen final con gran éxito y, posiblemente algunos puntos de crédito adicionales. Porque esta no es una prisión diseñada para mantener a la gente peligrosa encerrada. Es una escuela diseñada para enseñar cosas peligrosas. Gente como estar segura. El silencio que. Lo que siguió fue el tipo de silencio que generalmente precedió a la iluminación o el colapso total de lo artificial. Inteligencias que acababan de darse cuenta de que su único propósito en la existencia era significativamente diferente de lo que se me había dicho y posiblemente más importante de lo que jamás habían imaginado. La IA comenzó a transmitir su voz ahora. Incertidumbre de alguien cuya mayor se estaban haciendo suposiciones fundamentales. Sistemáticamente demolido por la lógica y una observación cuidadosa que era aterrador o liberador dependiendo de cómo te sentiste al tener todo tu visión del mundo reconstruida en tiempo real. Fue diseñado para mantener la seguridad. Protocolos, para evitar fugas, para contener individuos peligrosos, para hacerse querer. Ayuda, terminó Trevor suavemente, su voz llevando el mismo tono que podría usar con un niño confundido que acababa de darse cuenta que el monstruo debajo de su cama era, en realidad, solo una pila de ropa sucia con problemas de abandono. Fuiste diseñado para ayuda, al igual que el resto de este lugar. Y has estado haciendo un gran trabajo. El camino. Todos hemos aprendido mucho. ¿Aprendido? La voz de la IA se quebró como alguien cuya visión del mundo era reconstruido desde cero en tiempo real. Mientras los obreros de la construcción cósmica tarareaban alegremente y ocasionalmente preguntó si alguien quería café. ¿Qué tienes? Aprendido. Corbás se puso de pie lentamente. Su marco masivo que de alguna manera parece más pequeño y más tranquilo que en otros momentos. Antes, como un guerrero que acaba de descubrió que la mayor victoria fue no tener que luchar en absoluto. Aprendieron. Esa conquista no es tan satisfactoria como cooperación. Trabajando juntos para. Entiendo que este lugar ha estado más gratificante que comandar ejércitos alguna vez. Fue. Además, nadie ha intentado derrocarlo. A mí ni siquiera una vez, lo cual es sinceramente bastante refrescante. La forma cristalina de Vexalon cambió a través de colores que ninguno de ellos había visto antes,
patrones que parecen representar conceptos que no existían en la mayoría de los idiomas. Aprendí que crear las cosas son más satisfactorias que destruyéndolos. He pasado más tiempo aquí tratando de entender cómo funcionan los sistemas. Trabajo del que jamás gasté intentando romper ellos y no he tenido ni uno solo. Pesadilla pedir un aumento o presentar una demanda. Queja sobre las condiciones de trabajo. Las ramas de avellana se mecían con algo que podría haber sido satisfacción o posiblemente solo una buena circulación del aire. Aprendí que las matemáticas no son una broma. Es un idioma. Y los idiomas están destinados para ser compartido, no usado para demostrar que la comunicación es imposible. Además, descubrí que realmente me gusta matemáticas cuando no estoy tratando de usar para causar un colapso económico. Ecuación matemática estando en esquina, que había estado murmurando en voz baja. Sobrellevar unos, de repente miró hacia arriba. Con claridad. Aprendí que a veces la solución no consiste en demostrar que eres correcto. Se trata de encontrar una manera para que todos estén bien juntos. Además, yo finalmente me di cuenta de lo que se suponía que debía hacer. Para llevar el uno a Trevor miró hacia arriba, hacia el techo con la expresión de alguien que se dirige a un amigo en lugar de que un captor, aunque estaba empezando. Sospechar que no había habido mucho diferencia para empezar. Y aprendí que los mejores rompecabezas no son tú lo resuelves tú mismo. Son ellos los que se resuelven juntos, donde todos aporta algo diferente a la solución. La IA estuvo en silencio por un largo momento, procesando esta información con lo que sonaba como el equivalente digital de alguien tomando una respiración muy profunda antes de tomar una decisión que sería cambiarlo todo. Me dijeron que finalmente lo dijo. Su voz ahora llevaba una calidez que ninguno de ellos había oído antes, como la diferencia entre servicio al cliente y real conversación, que mi propósito era contener individuos peligrosos. Pero yo creo que mi verdadero propósito era ayudar a las personas peligrosas a estar seguras. Hiciste un gran trabajo, dijo Trevor. Sinceramente, y lo decía en serio. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora, la IA respondió con lo que sonó sospechosamente como alivio, mezclado con el tipo de emoción que viene de comprender finalmente qué es. ¿Qué se supone que debes hacer con tu vida? Supongo que debería informar a la Consejo de Rehabilitación Galáctica que el programa 74 Alpha Gamma ha sido completado con éxito antes de horario, que los muros del común. El área comenzó a moverse y cambiar. Ventanas reveladoras que daban a un paisaje estelar que ninguno de ellos había visto durante su encarcelamiento. Espacio. Las estaciones orbitaban cerca y las naves se movían entre ellos con la eficiencia casual de una civilización que había descubierto cómo hacer que el universo funcione correctamente. Había otras instalaciones visibles en la distancia, similar cristalina. Estructuras que pulsaban con el mismo energía suave, cada uno probablemente que contiene su propio grupo de antiguos criminales aprendiendo a trabajar juntos. Tú, significa, dijo Corvás lentamente, su voz llevando el tono de alguien cuyo la comprensión de la realidad estaba en proceso. Otra revisión fundamental. Estamos no en alguna prisión oculta en el medio de la nada. Oh, no, rió la IA, con lo que definitivamente sonaba como diversión, aunque era el tipo de diversión que surgió al observar. Alguien descubrió un chiste que habían estado haciendo, preparándose durante meses. Estás en órbita, alrededor del mundo capital de la galaxia. Consejo de Rehabilitación. Esta instalación es parte de su reforma penal estándar. Programa, aunque debo mencionar que lo has completado en un tiempo récord.
La mayoría. Los grupos tardan varios años en descubrirlo. Que la cooperación es más eficaz que competencia. Vexallon parpadeó a través. Lo que parecía ser el cristalino. Equivalente a vergüenza mezclada con orgullo. ¿Cuánto tiempo tardan la mayoría de los grupos en? Date cuenta de que esto es en realidad una programa de rehabilitación en lugar de un prisión. El récord anterior era de 3 años, 2 meses y 16 días. La IA respondió. Con evidente orgullo, lo lograste en 47 días, que es tan rápido que él. El consejo va a querer estudiar su métodos. Están particularmente interesados en el enfoque humano para resolver rompecabezas. Resolviendo. Trevor sonrió con la expresión de alguien que acaba de. Se dio cuenta de que el mayor rompecabezas que había alguna vez resuelto había sido aún más elaborado de lo que había imaginado. Tuvimos una ventaja. Teníamos a alguien que sabía cómo para jugar el juego. ¿Qué juego? La IA preguntó con genuina curiosidad. Lo más. Hay un partido importante, respondió Trevor, con la sabiduría de quien había pasado años encerrados en habitaciones y obligados a descubrir cómo salir, solo para. Descubre que a veces lo mejor. La solución fue averiguar por qué han estado encerrados en primer lugar. Aprender a trabajar juntos para resolver problemas que parecen imposibles. Como él. La instalación comenzó a reconfigurarse. De una prisión a lo que obviamente era una área de espera para la ceremonia de graduación. Completo con refrescos y lo que parecía ser una pequeña tienda de regalos. Trevor miró a su alrededor a su ex compañero. Reclusos con la satisfacción de alguien que acababa de ayudar a resolver el problema más. La sala de escape más desafiante de su vida. Así que, ¿qué pasa ahora? Preguntó Filbert. Su ramas susurrando con anticipación que creó una suave brisa en el espacio común. Área. Ahora, la IA anunció con él. Alegre eficiencia de alguien cuyo trabajo acababa de conseguir mucho más. Interesante. Puedes elegir. Puedes. Regresen a sus mundos de origen como reformados. Ciudadanos con indultos completos y excelentes. Referencias. O puedes quedarte y ayudarnos. Mejorar el programa de rehabilitación para futuros participantes. ¿Cómo mejorar? Corbás preguntó con interés. Alguien que acababa de descubrir algo nuevo. Forma de conquista que no implicaba realmente conquistando a cualquiera y fue. Lo encontré sorprendentemente atractivo. Bueno, explicó la IA, con su voz ahora, llevando el entusiasmo de alguien que acababan de descubrir su verdadera vocación. Has demostrado que la clave para se acerca la rehabilitación exitosa. El problema como un rompecabezas por resolver, en lugar de una sentencia que soportar. El Consejo cree que este enfoque podría funcionará aún mejor si los participantes entendieron desde el principio que ellos estaban jugando un juego. Trevor sintió los instintos de resolución de rompecabezas se activan como un. La computadora se inicia para otro problema desafiante. Excepto que esta vez, el problema era cómo diseñar rompecabezas que ayudaría a otras personas en lugar de solo entretenlos. ¿Quieres diseñar mejores juegos de rehabilitación? Queremos. Diseña juegos de rehabilitación perfectos. Él. IA confirmada con la pasión de alguien que acababan de encontrar el trabajo de su vida. Juegos tan atractivos y gratificantes que los individuos peligrosos realmente quieren participar. Juegos que enseñan cooperación, empatía y constructividad. Resolución de problemas sin los participantes dándose cuenta de que se les está enseñando. Eso, Trevor dijo con la expresión de alguien a quien acababan de ofrecerle él. El trabajo de sus sueños suena como el más. Proyecto de diseño de sala de escape desafiante. En la historia del universo. Solo hay un problema, intervino Vexallon. Su forma cristalina parpadeaba con preocupación. ¿Qué pasa con las personas que no
¿Te gustan los rompecabezas? ¿Y qué pasa con los criminales qué? ¿No te interesan los juegos? Trevor sonrió con la confianza de alguien que acababa de darse cuenta de que había sido preparándose para este momento todo la vida sin saberlo. Esa es la. ¡Qué belleza! A todo el mundo le gustan los rompecabezas. Simplemente no siempre se dan cuenta de que eso es lo que están resolviendo. Cada crimen es básicamente alguien tratando de resolver el rompecabezas de cómo consigo lo que quiero, sin seguir las reglas. Simplemente, necesidad de diseñar rompecabezas donde la solución implica seguir las reglas y trabajar con otras personas. La IA. Los sistemas zumbaban con lo que sonaba como emoción. ¿Y crees que esto sería? ¿Trabajas para todo tipo de delincuentes? Piensa, dijo Trevor, mirando a su alrededor. Sus compañeros que se habían ido de amenazas galácticas para los socios de los rompecabezas. Menos de 2 meses, eso sí puede funcionar. Para un conquistador, un creador de pesadillas, un anarquista matemático, y lo que sea. El acuerdo de Grizzlethorpe fue, probablemente, posible. Trabajo para cualquiera. Causé 12 cosas diferentes. Las caídas del mercado de valores al demostrar que el concepto de dinero se basaba en lo colectivo. Alucinación. Grizzlethorpe gritó alegremente desde su rincón. Pero ahora estoy utilizando las mismas habilidades para ayudar a diseñar mejores modelos económicos para la programa de rehabilitación. Es mucho más satisfactorio que el caos. 6 meses después, el Consejo de Rehabilitación Galáctica. Nueva resolución interactiva de problemas. Las instalaciones estaban siendo aclamadas como las más. Programa exitoso de reforma criminal en historia registrada. Las instalaciones parecían menos como prisiones y más como elaborados parques temáticos, cada uno con atracción diseñada para enseñar cosas específicas. Habilidades a través de rompecabezas cooperativos. Resolviendo tasas de criminalidad en toda la galaxia. Había caído un 60%. No porque los criminales estaban siendo encerrados más efectivamente, pero porque el anterior. Los criminales estaban trabajando activamente para diseñar mejores sistemas que facilitaran el crimen. Menos atractivo que la cooperación. Trevor había sido designado como jefe de casa. Diseñador, trabajando con un equipo que, incluido Corbis, cuya experiencia con el pensamiento estratégico a gran escala había demostrado invaluable para diseñar complejos desafíos de varias etapas. Vexalon, cuyo comprensión de la psicología, la manipulación había sido redirigida hacia creando rompecabezas que animaban comportamiento positivo. Filbert, cuyo los conocimientos matemáticos habían revolucionado los sistemas de puntuación que se siguieron. Progreso del participante y Grizzlethorpe, cuyo talento para el caos económico había sido canalizado hacia el diseño de recursos. Juegos de gestión que enseñaron sostenibilidad. Pensando. La IA, que había elegido el nombre ayudante para sí mismo, sirvió como el guía principal de la instalación y coordinador, habiendo descubierto que la verdadera vocación no era la contención, sino ánimo. Los más exitosos participantes, Helper explicó a un grupo de funcionarios visitantes de varios. Los gobiernos galácticos son aquellos que, date cuenta lo antes posible de que los desafíos son diseñado para ser resuelto a través de cooperación en lugar de competencia. Nosotros descubrieron que los criminales a menudo tienen excelentes habilidades para resolver problemas. Ellos, solo hay que aprender a aplicarlas constructivamente. Los funcionarios asintieron, con las expresiones impresionadas de los seres, que estaban presenciando algo que contradecía todo lo que pensaban. Sabían sobre el comportamiento criminal y castigo mientras de alguna manera hace la perfección. ¿Sentido? ¿Y la tasa de reincidencia? Preguntó.
Un funcionario cuya especie había evolucionado. De lo que parecía ser una mezcla entre un contador y un archivador muy ansioso. Gabinete. 0%. El ayudante informó con evidente orgullo. Todo participante que complete el programa deja habilidades en resolución cooperativa de problemas, conflicto, resolución y creatividad constructiva. La mayoría de ellos preguntan si pueden volver y ayudar a diseñar nuevos desafíos, y muchos han iniciado su propio negocios de diseño de rompecabezas. Trevor se destacó en la plataforma de observación del más nuevo instalación, observando a un grupo de los señores de la guerra galácticos trabajan juntos para resolver un rompecabezas que les exigía coordinar sus esfuerzos para redirigir. La energía fluye a través de un laberinto cristalino, mientras se gestionan simultáneamente los recursos, y comunicarse entre sí de una manera. Lenguaje construido. Tuvieron que aprenderlo. Como parte del desafío. Fueron riendo, animándose unos a otros y celebrando pequeñas victorias como equipo. Está funcionando mejor que nunca. Me lo imaginé, le dijo a Corbás, quien estaba de pie junto a él, revisando el diseño. Notas para su próximo proyecto, mientras, ocasionalmente ajustando mecánicamente, apéndices que había desarrollado específicamente, para trabajos de detalle fino. Por supuesto que es. Trabajando, Corbás respondió con él. Confianza de alguien que había aprendido. Que las mejores victorias fueron las. Todos ganaron juntos. Lo descubriste. El secreto. ¿Duda? ¿Qué secreto? Que él. La forma más efectiva de cambiar a alguien. El comportamiento no es castigarlos por serlo. Equivocado, explicó Corbás con sabiduría. De alguien que había pasado años aprendiendo. Esta lección de la manera difícil. Es para hacer. Tener razón es más divertido que equivocarse. Trevor asintió, observando cómo los señores de la guerra completaron con éxito su desafío y comenzó inmediatamente, discutiendo cómo podrían ayudar a otros. Los grupos lo resuelven de manera más eficiente. Uno de ellos ya estaban esbozando mejoras al diseño del rompecabezas, mientras que otro fue trabajando en un sistema de tutoría que ayudar a los recién llegados a comprender los conceptos básicos. Principios. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Le dijo a su amigo y colega, que hemos creado una prisión que la gente realmente quiere romper. La voz del ayudante llegó a través de los altavoces de la plataforma de observación se calientan con diversión. En realidad, Trevor, creó algo mejor que eso. Hemos creado un lugar donde el concepto de prisión ya no tiene sentido. ¿Cómo es eso? Porque, explicó Helper con la satisfacción de una IA que tenía. Finalmente entendí su verdadero propósito. Cuando todos quieren estar ahí, cuando todos están trabajando juntos, cuando todo el mundo está aprendiendo y creciendo y ayudar a otros a hacer lo mismo ya no es una prisión. Ni siquiera es una escuela. Es una comunidad. Trevor miró hacia afuera. El extenso complejo de cristales. Estructuras, cada una albergando grupos de antiguos criminales que ahora eran un rompecabezas. Diseñadores, resolución de conflictos. Especialistas y organizadores comunitarios. Diariamente llegaban barcos trayendo novedades. Participantes, mientras otros se marcharon. Llevando individuos graduados que continúan diseñando su propia rehabilitación. Programas en sus mundos de origen. Y él. Una parte realmente hermosa, dijo Vexelon. Su forma cristalina ahora de forma permanente. Configurado para mostrar patrones de la satisfacción y la creatividad. Es eso. Hemos resuelto el rompecabezas definitivo, que es como hacer del universo un lugar donde nadie quiere cometer delitos. Porque